El riesgo de atacar al castillo de vampiros es que lo que parece ser una lucha contra el racismo, el machismo y el heterosexismo acaba siendo una apropiación burguesa y liberal de la energía de esos movimientos. Captura de Supercastlevania 4. Reproducimos este texto clásico de Mark Fisher sobre cómo construir la solidaridad de izquierdas y de clases superando las incesantes divisiones identitarias propias de la cultura neoliberal. Está a la venta nuestro octavo número, ¿Dónde está Lenin? La suscripción a la revista también te garantiza el acceso a material exclusivo en la página. Suscribirse. Este texto de Mark Fisher resultó una de las más controvertidas que hubiera escrito en su vida. 1. Mark Fisher, Exiting the Vampire Castle, 22 de noviembre de 2013, North Star, disponible en The North Star. Info al momento de su publicación, atrajo una gran cantidad de detractores vehementes, lo cual sigue ocurriendo hasta hoy. Los temas de los que trataba de ocuparse en este artículo como construir la solidaridad de izquierdas y de clase, superando las incesantes divisiones identitarias propias de la cultura online continúan lamentablemente irresueltos. Sin embargo, hay que tener presente hasta qué punto el texto es coherente con el estilo retórico y el rumbo intelectual que había elegido Mark, aspecto que se vuelve evidente cuando se lo considera en el contexto de sus posteos de K-Punk. Para leer más posteos de K-Punk y el resto de la obra de Mark Fisher, consulta el catálogo de Caja Negra. Este verano consideré seriamente retirarme de cualquier intervención en la política. Agotado por el exceso de trabajo, incapaz de actividad productiva alguna, me encontré navegando las redes sociales a la deriva, sintiendo cómo crecían mi depresión y mi cansancio. El Twitter, de izquierda, puede ser una zona miserable y desalentadora. Este año hubo un par de polémicas en Twitter de perfil alto, en las que figuras identificadas con la izquierda fueron denunciadas y condenadas. Lo que estas figuras habían dicho era muchas veces objetable. Pero de cualquier modo la forma en que fueron perseguidas y vilipendiadas dejó un residuo horrible, un olor a falsa conciencia y moralismo de caza de brujas. La razón por la que no opiné acerca de estos incidentes, me avergüenza decirlo, fue el miedo. Los matones estaban en otra parte. No quería llamar su atención. El abierto salvajismo de estos intercambios estuvo acompañado por algo más general, y por eso mismo quizá más debilitante, una atmósfera de resentimiento mordaz. El objeto más frecuente de este resentimiento fue el columnista Owen Jones, y los ataques contra él, la persona responsable de haber despertado más conciencia de clase en el Reino Unido en los últimos años, fueron una de las razones de mi abatimiento. Si esto es lo que le pasa a una persona de izquierda que consigue llevar la batalla al centro de la vida británica, ¿por qué alguien habría de seguirlo? La única forma de evitar estas dosis de abuso es permanecer en una posición de marginalidad impotente. Una de las cosas que me sacó del estupor deprimente fue asistir a un encuentro de People's Assembly en Ipswich, cerca de donde vivo. 2. The People's Assembly, la Asamblea del Pueblo. Es una organización política surgida en 2013 en Gran Bretaña, una de cuyas principales posturas fue el rechazo a las medidas de austeridad. N. Continúe reading. La aparición de People's Assembly había sido recibida con el sarcasmo típico. Esto no era otra cosa, se nos decía, que un truco inútil a través del cual periodistas de izquierda, entre ellas Jones, se magnificaban a sí mismas en un despliegue más de la cultura vertical de las celebridades. Lo que realmente ocurrió en la asamblea de Ipswich fue muy diferente a esta caricatura. La primera mitad de la tarde, que culminó con un conmovedor discurso de Owen Jones, estuvo sin dudas conducida por los oradores más conocidos. Pero en la segunda mitad de la reunión, activistas de clase trabajadora de todo el condado de Suffolk conversaron entre ellos, brindándose apoyo y compartiendo experiencias y estrategias. Lejos de haber sido una instancia más de izquierdismo jerárquico, la People's Assembly fue un ejemplo de cómo combinar lo vertical y lo horizontal. El poder mediático y el carisma atrajeron a personas que nunca habían asistido a una reunión política, y que allí pudieron hablar y crear estrategias con activistas más experimentados.
La atmósfera era antirracista y antimachista, y a su vez carecía de la sensación paralizante de culpa y sospecha que flota sobre el Twitter de izquierda como una niebla acre y agobiante. Después apareció Russell Brand. Hace tiempo que admiro a Brand, uno de los pocos comediantes famosos de la escena actual proveniente de una familia de clase trabajadora. En los últimos años, se dio un aburguesamiento gradual pero implacable de la comedia televisiva. Los escenarios se encuentran dominados por gente como el idiota y ridículamente ultrapos de Michael McIntyre y un aluvión de oportunistas universitarios y anodinos. El día antes de que saliera por Newsnight la ahora célebre entrevista entre Brand y Jeremy Paxman, el presentador televisivo, yo había visto el espectáculo de stand-up de Brand, The Messiah Complex, en Ipswich. El show era desafiantemente pro-inmigrante, pro-comunista, anti-homofóbico, estaba cargado de inteligencia de clase trabajadora y sin miedo de hacerla ver, y era queer a la manera que solía hacerlo la cultura popular, es decir, nada que ver con la piedad identitaria y malhumorada que nos imponen los moralistas de la izquierda postestructuralista. Malcolm X, el Che, la política como un desmantelamiento psicodélico de la realidad existente. Esto era el comunismo como algo cool, sexy y proletario, y no un sermón acusador. La noche siguiente estaba claro que la aparición de Brand había producido una división. Para algunos de nosotros, la humillación casi forense a la que Brand había sometido a Paxman fue intensamente conmovedora, milagrosa. No podía recordar la última vez que una persona de clase trabajadora había tenido el espacio para destruir a alguien de una clase superior, de manera tan consumada, usando la inteligencia y la razón. No era Johnny Rotten insultando a Bill Grundy, un acto de antagonismo que, antes que cuestionar, confirmó los estereotipos de clase. Brand había sido más ingenioso que Paxman, y el uso del humor fue lo que separó a Brand de la osquedad de gran parte del izquierdismo. Brand hace que la gente se sienta bien consigo misma, mientras que la izquierda moralizante se especializa en hacer que las personas se sientan mal, y no se contenta hasta que agachen la cabeza y se hundan en culpa y autodesprecio. La izquierda moralizante se aseguró de inmediato de que la historia no se enfocara en cómo Brand había quebrado de manera extraordinaria las insulsas convenciones de los debates en los medios mainstream, ni tampoco en su planteo de que la revolución iba a ocurrir. La izquierda, pequeño burguesa narcisista y sorda, solo podía entender esto como que Brand había dicho que él quería liderar la revolución, a lo que respondieron con su típico resentimiento. No necesito que me lidere una celebridad presumida, punto. Para los moralizadores, la historia pasaba por la conducta personal de Brand, en especial su machismo. En la atmósfera macartista y febril que fermenta la izquierda moralizadora, una acotación que podría ser interpretada como machista significa que Brand es machista, y por lo tanto misógino. Claro y simple, acabado, condenado. Es cierto que Brand, como cualquiera de nosotros, debería dar cuenta de su comportamiento y el lenguaje que usa. Pero el cuestionamiento debería tener lugar en un clima de camaradería y solidaridad, y quizá no en público en primer lugar. Cuando el periodista Mehdi Razan lo interrogó acerca de su machismo, Brand desplegó la exacta humildad alegre que faltó por completo a los rostros impávidos que lo habían juzgado antes. No creo ser machista. Pero recuerdo a mi abuela, la persona más adorable que jamás haya conocido. Y ella era racista, aunque no creo que lo supiera. No sé si tengo un atraso cultural. Sí sé que siento un gran amor por la lingüística proletaria, términos como darling, querida, y bird, nena. Y si las mujeres piensan que soy machista, ellas están en una mejor posición para decirlo, y voy a trabajar en eso. La intervención de Brand no era una candidatura a ser el nuevo líder, era una inspiración, un grito de guerra. A mí, sin ir más lejos, me inspiró. Unos meses antes, mientras los moralizadores de la izquierda paz sometían a Brand a su juicio amañado y asesinaban su reputación, con evidencias, en general recogidas de la prensa de derecha, siempre dispuesta a dar una mano, yo me habría quedado callado. Pero esta vez estaba preparado para responderles. La reacción general se volvió rápidamente tan importante como el propio intercambio con Paxman. Como señaló Laura Oldfield Ford, fue un momento esclarecedor.
Y una de las cosas que clarificó para mí fue cómo, en los últimos años, la supuesta izquierda reprimió la cuestión de clase. La conciencia de clase es frágil y huidiza. La pequeña burguesía que domina la academia y la industria cultural tiene todo tipo de estrategias sutiles para evitar que el tema siquiera surja. Y cuando surge, hacen que uno piense que mencionar la clase es una impertinencia terrible, como un incumplimiento de la etiqueta. Hace años que hablo en eventos de izquierda y anticapitalistas, pero rara vez he hablado sobre la clase en público, ni se me pidió que lo hiciera. Pero ahora que la clase reaparecía era imposible no verla por todas partes en las reacciones a la Fair Brand. Brand fue rápidamente juzgado y /diagonal o interrogado por al menos 3 personas de la izquierda que asistieron a universidades privadas. Otros nos dijeron que Brand no podía ser de clase trabajadora, porque era millonario. Es alarmante cuántos izquierdistas parecían estar de acuerdo con las implicancias detrás de la pregunta de Passman. ¿Qué le da a esta persona de clase trabajadora la autoridad para hablar? También es alarmante, de hecho, es perturbador, como parecen creer que la gente de clase trabajadora debe permanecer en la pobreza, la oscuridad y la impotencia, o de lo contrario perderán su autenticidad. Alguien me pasó un posteo sobre Brand publicado en Facebook. No conozco al individuo que lo escribió, y no voy a nombrarlo. Lo que importa es que el posteo era sintomático de un conjunto de actitudes snob y condescendientes que pareciera estar bien exhibir mientras te describes como alguien de izquierda. El tono era horriblemente altanero, como si fuera un maestro de escuela corrigiendo el trabajo de un niño, o un psiquiatra evaluando a un paciente. Brand, por lo visto, es claramente inestable. Una mala relación amorosa o traspié en su carrera y podría volver a caer en una adicción a las drogas, o tal vez algo peor. Aunque la persona dice que Brand le gusta bastante, no se le ocurre pensar que quizás una de las razones por las que él podría ser inestable es justamente esta clase de evaluaciones condescendientes y falsamente trascendentes de la burguesía de izquierda. También hay un comentario al pasar, que es impactante pero revelador, en el que el individuo se refiere a la educación despareja y los errores de vocabulario, muchas veces vergonzantes, característicos del autodidacta, que tiene Brand. La persona aclara que no tiene ningún problema con ellos, que amable de su parte. Este no es un burócrata de la colonia contando sus intentos de enseñar inglés a unos nativos, en el siglo XIX, ni un maestro victoriano de una institución privada describiendo a un estudiante becado. Esto lo escribió un izquierdista la semana pasada. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Primero es necesario identificar los rasgos de los discursos y los deseos que nos trajeron a esta encrucijada desmoralizante y triste en la que la clase ha desaparecido, pero el moralismo está por todas partes, donde la solidaridad es imposible, pero la culpa y el miedo son omnipresentes, y no porque nos intimide la derecha, sino porque hemos permitido que modos de subjetividad burguesa contaminaran nuestro movimiento. Creo que hay 2 configuraciones libidinales discursivas que produjeron esta situación. Ambas se autoproclaman de izquierda pero, como dejó en claro el episodio de Brand, en gran medida son una señal de que la izquierda, definida como un agente en una lucha de clases, se encuentra prácticamente desaparecida. Dentro del castillo de vampiros. La primera configuración es lo que yo llamo el castillo de vampiros. El castillo de vampiros se especializa en propagar la culpa. Lo animan el deseo de sacerdote de excomulgar y condenar, el deseo de académico pedante de ser el primero en detectar un error, y el deseo de hipster de estar entre las personas más populares. El riesgo de atacar al castillo de vampiros es que podría parecer que uno atacará las luchas contra el racismo, el machismo, el heterosexismo, y el castillo hará todo lo posible para reforzar esta idea. Pero, lejos de ser la única expresión de esas batallas, el castillo de vampiros se entiende mejor como una apropiación, una perversión burguesa y liberal de la energía de esos movimientos. El castillo de los vampiros nació cuando la lucha por no ser definido a través de categorías identitarias se transformó en la búsqueda de tener identidades reconocidas por un gran otro burgués. El privilegio del que sin dudas disfruto por ser un hombre blanco consiste en parte en no ser consciente de mi origen étnico ni mi género,
Y que ocasionalmente te llamen la atención acerca de estos puntos ciegos es una experiencia reveladora. Pero en lugar de buscar un mundo en el que todos estén libres de clasificaciones identitarias, el castillo de vampiros busca encerrar a las personas en sus campos identitarios, donde quedarán para siempre definidas según parámetros establecidos por el poder dominante, paralizadas por la conciencia de sí mismas, aisladas por una lógica de solipsismo que insiste en que no podemos entendernos entre nosotros a menos que pertenezcamos al mismo grupo identitario. Noté que hay un fascinante mecanismo mágico de negación y proyección invertida según el cual la mera mención de la clase automáticamente es considerada como si uno quisiera degradar la importancia de la raza y el género. En realidad ocurre exactamente lo contrario. El castillo de vampiros usa un concepto en definitiva liberal de la raza y el género para opacar la clase. En todas las polémicas absurdas y traumáticas que hubo en Twitter este año acerca de los privilegios fue notable que la discusión del privilegio de clase estuvo completamente ausente. La tarea, como siempre, sigue siendo la articulación de clase, género y raza, pero lo que caracteriza al castillo es justamente la desarticulación de la clase respecto de las otras categorías. El problema que se proponía resolver el castillo de vampiros era el siguiente: cómo conservar un poder y una riqueza enormes y seguir apareciendo como una víctima, como alguien marginal y opositor. La solución ya estaba ahí, en la Iglesia cristiana. Por eso el castillo acudió a las estrategias infernales, las patologías oscuras y los instrumentos de tortura psicológica que inventó el cristianismo, y que Nietzsche describió en La genealogía de la moral. Este sacerdocio de la mala conciencia, este nido de beatos traficantes de culpa, es exactamente lo que predijo Nietzsche cuando dijo que se venía algo peor que el cristianismo. Aquí está. El castillo de vampiros se alimenta de la energía y las ansiedades y vulnerabilidades de estudiantes jóvenes, pero sobre todo vive de convertir el sufrimiento de grupos particulares, cuanto más marginales, mejor, en capital académico. Las figuras más loadas del castillo de vampiros son aquellas que han abierto un nuevo mercado del sufrimiento, aquellos que puedan encontrar a un grupo más oprimido y subyugado que los explotados anteriores subirá de rango rápidamente. La primera ley del castillo de vampiros es: individualiza y privatízalo todo. Si bien en teoría dicen estar a favor de críticas estructurales, en la práctica jamás se enfocan en nada que no sea el comportamiento individual. Algunas personas de clase trabajadora no tuvieron una gran educación, y a veces pueden ser irrespetuosas. Recuerden, condenar individuos es siempre más importante que prestar atención a estructuras impersonales. La clase dominante propaga ideologías de individualismo, mientras tiende a actuar como una clase. Muchas de las que llamamos conspiraciones son la clase dominante mostrando solidaridad de clase. El CV, sirviente de la clase dominante, hace lo contrario, habla de solidaridad y colectividad de la boca para afuera, pero se comporta como si las categorías individualistas impuestas por el poder fueran lo más importante. Como en el fondo son pequeñoburgueses, los miembros del castillo de vampiros son intensamente competitivos, pero lo reprimen, de un modo pasivo, agresivo que es típico de la burguesía. Lo que los une no es la solidaridad, sino un miedo mutuo, el miedo a ser los próximos denunciados, expuestos, condenados. La segunda ley del castillo de vampiros es: haz que el pensamiento y la acción parezcan muy, muy difíciles. No puede haber liviandad, ni mucho menos humor. El humor, por definición, no es serio, ¿no? El pensamiento es trabajo duro, cosa de acentos refinados y ceños fruncidos. Allí donde hay confianza, introducen escepticismo. Dicen, no se apresuren, hay que pensar en esto con más detenimiento. Recuerden, tener convicciones es opresivo, y puede desembocar en gulags. La tercera ley del castillo de vampiros es: propaga tanta culpa como sea posible. Cuanta más culpa mejor. La gente se tiene que sentir mal, es una señal de que comprenden la gravedad de las cosas. Está bien tener privilegios de clase si uno siente culpa por ello y hace que quienes están en una posición de clase más subordinada también se sientan culpables. Uno también hace algunas cosas buenas por los pobres, ¿no?
La cuarta regla del castillo de vampiros es, esencializa. Si bien en nombre de los miembros del CV siempre se esgrime fluidez identitaria, pluralidad y multiplicidad, en parte para ocultar su propia posición invariablemente rica, privilegiada y burguesa, el enemigo siempre debe ser esencializado. Como los deseos que animan al CV son en gran medida deseos de sacerdote, deseos de excomulgar y condenar, debe haber una clara distinción entre el bien y el mal, y este último debe ser esencializado. Noten la táctica. X dice algo /diagonal se comporta de determinada manera. Lo que dijo o su comportamiento podría ser interpretado como transfóbico, machista, etc. Hasta ahora, todo bien. La sorpresa viene después. X pasa entonces a ser caracterizado como transfóbico, machista, etc. Toda su identidad se ve definida por un comentario equivocado o un error de conducta. En cuanto el CV organiza su casa de brujas, la víctima, muchas veces una persona de clase trabajadora, no educada en las reglas de etiqueta pasivo-agresivas de la burguesía, puede ser incitada a perder los estribos, confirmando aún más su posición de paria, el próximo a ser consumido por el fuego de la quema. La quinta ley del castillo de vampiros es, piensa como un liberal, porque eres uno. El trabajo del CV de avivar una furia reactiva consiste en señalar sin parar lo más obvio. El capitalismo se comporta como el capitalismo, no es muy agradable. Los aparatos represivos del Estado son represivos. Hay que protestar. Neoanarquía en el Reino Unido. La segunda formación libidinal es el neoanarquismo. Con este término, de ninguna manera aludo a los anarquistas y sindicalistas que están involucrados en organizaciones en lugares de trabajo, como la Solidarity Federation. Me refiero a aquellos que se identifican como anarquistas pero su participación en política no va más allá de protestas estudiantiles y ocupaciones, y comentarios en Twitter. Como los habitantes del castillo de vampiros, los neoanarquistas en general vienen de un origen pequeño burgués, o quizás de un lugar con aún más privilegio de clase. También son abrumadoramente jóvenes, veinteañeros, como mucho treintañeros, y lo que caracteriza su posición neoanarquista es un horizonte histórico muy estrecho. No han vivido otra cosa que el realismo capitalista. Para el momento en el que los neoanarquistas adquirieron conciencia política, y muchos de ellos la adquirieron hace muy poco tiempo, considerando el nivel de arrogancia que a veces exhiben, el Partido Laborista se había transformado en una cáscara blairista, implementando políticas neoliberales con una pequeña dosis de justicia social de acompañamiento. Pero el problema con el neoanarquismo es que refleja de manera crítica este momento histórico, en lugar de ofrecer algún escape de él. Olvida, o quizás sinceramente ignora, el papel del Partido Laborista en la nacionalización de grandes industrias y empresas de servicios públicos y en la fundación del Servicio Nacional de Salud. Los neoanarquistas aseguran que la política parlamentaria jamás cambió nada, o que el Partido Laborista fue siempre inútil, mientras asisten a protestas sobre el Sistema Nacional de Salud o retuitean quejas sobre el desmantelamiento de lo poco que queda del estado de bienestar. Aquí funciona una regla implícita extraña. Está bien protestar contra lo que hizo el Parlamento, pero no entrar al Parlamento o los medios masivos para intentar instrumentar cambios desde allí. Hay que despreciar a los medios mainstream, pero hay que ver Question Time. 3. Question Time es un programa de la BBC en el que políticos de distintos partidos responden preguntas y participan del debate público. Existe desde 1979 y de los paneles suelen participar diversas. Continue reading en la BBC para criticarlo después en Twitter. El purismo se transforma en fatalismo. Si es mejor no quedar manchado por el mainstream, es mejor resistir inútilmente que correr el riesgo de salir con las manos sucias. No sorprende, entonces, que muchos neoanarquistas parezcan deprimidos. Esta depresión está sin dudas reforzada por la angustia de la vida de posgrado, puesto que, como el castillo de vampiros, el hogar natural del neoanarquismo son las universidades, y en general es propagado por aquellos que estudian para los exámenes de un posgrado o han terminado uno recientemente. ¿Qué hacer? ¿Por qué han aflorado estas dos configuraciones? La primera razón es que el capital les permitió prosperar porque sirven a sus intereses.
El capital dominó a la clase trabajadora organizada descomponiendo su conciencia de clase, sometiendo agresivamente a los sindicatos mientras seducía a las familias trabajadoras, para que se identificaran con sus propios intereses más reducidos en lugar de los intereses de la clase más amplia. Pero ¿por qué el capitalismo se ocuparía de una izquierda que reemplaza la política de clases por un individualismo moralizante y que, lejos de construir solidaridades, disemina el miedo y la inseguridad? La segunda razón es lo que Jody Dean llamó capitalismo comunicativo. Sería posible ignorar al castillo de vampiros y los neoanarquistas si no fuera por el ciberespacio capitalista. Hace años que la moral santurrona del CV es un rasgo de cierta izquierda, pero antes, si uno no era miembro de esta iglesia en particular, podía evitar sus sermones. Las redes sociales hacen que esto ya no sea posible, y hay muy poca protección de las patologías psíquicas propagadas por estos discursos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Primero, es imperioso rechazar el identitarianismo, y reconocer que no hay identidades, sino solo deseos, intereses e identificaciones. Parte de la importancia del proyecto de los estudios culturales británicos, revelada de manera poderosa y conmovedora en The Unfinished Conversation, la conversación inacabada, la instalación de John Akamfa, actualmente en el Tate Britain, y su película The Stuart Hall Project. El proyecto Stuart Hall fue haber resistido al esencialismo identitario. En lugar de congelar a las personas en cadenas de equivalencias ya existentes, la idea era tratar cualquier articulación como provisional y plástica. Siempre se pueden crear nuevas articulaciones. Nadie es esencialmente nada. Por desgracia, con relación a esto, la derecha actúa de manera más efectiva que la izquierda. La izquierda burguesa e identitaria sabe cómo propagar culpa y conducir una casa de brujas, pero no sabe cómo generar adeptos. Pero ese no es el punto para ellos. El objetivo no es popularizar una posición de izquierda, o incorporar a más gente, sino permanecer en una posición de superioridad elitista en la que a la superioridad de clase se agrega una superioridad moral. ¿Cómo te atreves a hablar? Los que hablamos en nombre de los que sufren somos nosotros. Pero el rechazo del identitarianismo solo se puede lograr si se reafirma la clase. Una izquierda que no tenga a la clase en su centro no puede ser más que un grupo de presión liberal. La conciencia de clase es siempre doble, implica al mismo tiempo el conocimiento de la manera en la que la clase enmarca toda la experiencia, y el conocimiento de la posición particular que ocupamos en la estructura de clase. Se debe recordar que el objetivo de nuestra lucha no es conseguir el reconocimiento de la burguesía, ni tampoco la destrucción de la burguesía. Lo que debe ser destruido es la estructura de clase, una estructura que daña a todos, incluso a quienes que se benefician materialmente de ella. Los intereses de la clase trabajadora son los intereses de todos, los intereses de la burguesía son los intereses del capital, que no son los intereses de nadie. Nuestra lucha debe ser por la construcción de un mundo nuevo y sorprendente, no la preservación de identidades formadas y distorsionadas por el capital. Si esta parece una tarea intimidante y abrumadora, es porque lo es. Pero podemos empezar a involucrarnos en algunas actividades de prefiguración. De hecho, estas actividades podrían ir más allá de la prefiguración, podrían inaugurar un ciclo virtuoso, una profecía autocumplida en la que se desmantelen los modos de subjetividad burgueses y se empiece a construir una nueva universalidad. Debemos aprender, o volver a aprender, a construir camaradería y solidaridad, en lugar de hacer el trabajo del capital, que es condenarnos y agredirnos los unos a los otros. Por supuesto, no significa que debamos siempre estar de acuerdo, al contrario, debemos crear condiciones en las que se puedan dar desacuerdos sin miedo a la exclusión y la excomunión. Tenemos que pensar cómo usar las redes sociales de manera estratégica, recordando siempre que, a pesar de la igualdad que pregonan los ingenieros libidinales del capitalismo para las redes sociales, hoy son el territorio del enemigo, dedicado a la reproducción del capital. Pero esto no quiere decir que no podamos ocupar ese territorio y usarlo con el propósito de producir conciencia de clase. Tenemos que escapar del debate del que el capitalismo comunicativo nos tienta a participar constantemente, y recordar que estamos involucrados en una lucha de clases. El objetivo no es
ser activista, sino ayudar a que la clase trabajadora sea activa y se transforme a sí misma. Fuera del castillo de vampiros, todo es posible. Notas. Notas. 1. Mark Fisher, Exiting the Vampire Castle, 22 de noviembre de 2013, North Star, disponible en The North Star Info. 2. The People's Assembly, la Asamblea del Pueblo, es una organización política surgida en 2013 en Gran Bretaña, una de cuyas principales posturas fue el rechazo a las medidas de austeridad. N del T. 3. Question Time es un programa de la BBC en el que políticos de distintos partidos responden preguntas y participan del debate público. Existe desde 1979 y de los paneles suelen participar diversas personalidades mediáticas. N del T. Cierre.